¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Jesús dijo en Marcos 2:17, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, no se estaba refiriendo a que existan personas justas que no necesiten salvación o perdón de pecados, sino a que el llamado de Jesús es para aquellos que se reconocen pecadores y que saben que no pueden acercarse a Dios por su propia justicia? Es a ellos a quienes Dios perdona, justifica y les da el regalo de vida eterna. Para quienes se creen justos en su propia opinión, sin serlo, y no creen necesitar un Salvador, solo les queda presentarse delante de Dios para recibir el justo castigo por sus pecados, incluyendo el pecado de incredulidad, por rechazar a Jesucristo, la única puerta de salvación y perdón de pecados. Este pasaje en Marcos 2:17, al igual que el de Lucas 15:7 que nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, podría ser mal interpretado, pero cuando vemos el contexto general de la Biblia, es decir, todo lo que la Biblia enseña acerca de la verdadera condición espiritual de un hombre sin Cristo, comprendemos que quienes no necesitan arrepentimiento se refiere a quienes se creen justos, y por creer que no necesitan arrepentirse, rechazan el perdón de sus pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Dios en su palabra establece claramente que a consecuencia de la caída del hombre, Génesis 3:6, cada parte de su ser ha sido corrompida por el pecado, de manera que hasta sus obras más justas, al estar alejado de Dios, son como trapos de inmundicia, Isaías 64:6. Vemos en la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y perverso, Jeremías 17:9, que todo ser humano nace muerto en sus delitos y pecados, Salmo 51:5, Salmo 58:3, Efesios 2:1-5, que el hombre no regenerado permanece cautivo por amor al pecado, Juan 3:19, Juan 8:34, no entiende las cosas de Dios, Primera de Corintios 2:14, suprime la verdad de Dios con injusticia, Romanos 1:18, rechaza el Evangelio de Cristo como necedad, Primera de Corintios 1:18. Su mente es hostil hacia Dios y no se sujeta a la ley de Dios pues tampoco puede hacerlo, Romanos 8:7. Y esto se refiere a toda la humanidad sin excepción. Dios por medio del apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:12 que no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos estos pasajes prueban que no hay justos que no necesiten arrepentimiento, todos somos pecadores y somos merecedores de la justa ira de Dios y de condenación eterna como justa retribución a nuestros pecados y rebeliones. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Hay personas que creen ser justos y no necesitar un Salvador, pero de igual forma, después de un tiempo de haber conocido el Evangelio, una persona que no busca conocer a Dios en su palabra, podría caer en el engaño de creer que es más justo, más santo y mejor que los demás, pensar que ya no peca y llenarse de religiosidad, volverse ciego a la verdad de Dios y olvidar la purificación de sus antiguos pecados, segunda de Pedro 1:9. La Biblia nos enseña que quien dice que no peca, se engaña a sí mismo, miente, pues la verdad no está en él, y hace mentiroso a Dios, primera de Juan 1:8 y 10. Es importante que como creyentes, recordemos que necesitamos la misericordia, la gracia y el perdón de Dios, cada día de nuestra vida, porque cada día tropezamos y caemos. También debemos recordar que la única diferencia entre nosotros y la persona que está sumergida en sus pecados y transgresiones, no es que seamos más santos, justos, puros, inteligentes o nobles, sino solamente la gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo que nos salvó y pagó por nuestro perdón. No importa qué títulos usemos, cuánto tiempo tengamos de ser creyentes, con qué frecuencia nos congreguemos o aún, cuánto sirvamos dentro de la iglesia, todos somos indignos pecadores perdonados solamente por gracia de Dios y justificados solamente mediante la fe en Jesucristo. Entender esto no solamente nos llena de gratitud hacia Dios nuestro Salvador, sino que además nos motiva a compartir la gracia y la misericordia que solo se encuentra en Jesucristo a toda persona. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 16 de enero de 2017.